Bueno, el CIPAS que nos corresponde para la tarea 4 es evaluación de alternativas y toma de decisiones. Bueno, mi nombre pues es Jasmine Teresa Jaime, soy la tutora también del curso Matemáticas Financieras. Bueno, parte de la agenda es pues mi presentación. Tenemos también pues, vamos a pasar al final los líneas de asistencia y de evaluación del CIPAS. Vamos a explicar pues así rápidamente qué es el CIPAS y entraremos ya a mirar ya el tema de manera práctica de lo que es evaluación de alternativas y toma de decisiones con la plantilla guía entregada por el curso y la que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Y finalmente pues la recepción de interrogantes de la actividad paso 4. Bueno, aquí estos son los links que al final pues tendremos que pasar a través del chat para que por favor lo diligencien. Es bien importante que se diligencien estos links, ya que a través de ellos podemos obtener pues la información de la asistencia para poder tener en cuenta los puntos a sumar en alguna de las actividades. Y la evaluación, pues que también es bien importante, pues porque de acuerdo pues a las observaciones que hagan, se tienen en cuenta para los próximos citas. Bueno, aquí de manera muy rápida, lo que se busca con el CIPAS es un espacio interactivo de participación. Aquí pues también es bien importante que ustedes también participen, ojalá que también pues si tienen por compartir parte del ejercicio también lo pueden hacer. Entonces eso es lo que buscamos con los CIPAS. Fortalecer también el sentido de pertenencia a la institución, de que a través de ellos también ustedes puedan al interior del curso conformar, conocerse y conformar también equipos de trabajo y resolver las inquietudes que se presenten, digamos, en este caso de la actividad 4. Vamos a tener que ver con unas variables financieras que van a ser comunes durante el desarrollo y que tiene que ver con el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el costo anual uniforme equivalente, que es el CAUE, la tasa de descuento, el índice de retorno, relación beneficio-costo, flujo de caja libre y descontado y evaluación de alternativas. Bueno, y esta pues será el ejercicio que vamos a tener que, digamos, ver cómo es la mecánica o la dinámica en el desarrollo. Es bien importante que para este desarrollo tengamos en cuenta la guía de actividades, ya que aquí nos presenta una información de entrada que si no la tenemos en cuenta pues es difícil llevar a cabo el ejercicio de manera adecuada. Permítanme que creo que hay más personas en la sala. Bueno. Esta es la plantilla que nosotros, pues digamos, entrega el curso para diligenciar y que tiene que ver con la parte colaborativa. Vamos a ver también la guía de actividades. Digamos que estos dos archivos van a ser el insumo de trabajo de la actividad. Permítame un momentico, valido si los compañeros
No creo que están ya todos, no tengo a nadie por accesar. Bueno. Entonces, ¿todos ya abordaron la guía de actividades o no la han leído? Porque esta sí es bien importante como información de entrada. Entonces, bueno, aquí les voy a leer a grosso modo, digamos, lo que es la guía y qué es lo que buscamos. Primero que todo, la guía de actividades tiene un peso bien significativo que es de 175 puntos. Esta inició el 18 de abril y termina el 15 de mayo. Es decir, que estamos a 10 días de culminar la actividad. Lo que en esta actividad se busca es que tenemos digamos, lo que buscamos es un proyecto en el cual se quiere, digamos, distribuir electrodomésticos. Y el gerente lo que busca es mirar tener varias alternativas de análisis para poder seleccionar la mejor. Y lo que dice él, busca que ojalá se aperture, el gerente general dice que el deseo de él es ampliar la cobertura de negocio en un nuevo establecimiento comercial en el municipio de Chía, al norte de la ciudad de Bogotá. ¿Cierto? Bueno, a raíz del estudio de prefactibilidad que se haga, entonces ahí vamos a determinar cuál es la mejor viabilidad económicamente de esas alternativas. Ahí tenemos más o menos como unas 4 o 5 alternativas. Ahí están viendo claramente la guía o hay que ampliarla. Me gustaría saber. ¿Sí están viendo bien la guía? En otra ocasión me dijeron que debía ampliarla, entonces por eso les hago la pregunta. Bueno, en este ejercicio es bien importante porque tenemos una información de entrada que es pues la que vamos a tener en cuenta. Esa información de entrada tiene que ver con estas variables que son el precio de venta unitario, la cantidad de unidades, el costo unitario, gastos y otros, y las inversiones que están representadas en el capital de trabajo y los activos fijos. Digamos que esta es la plantilla que tenemos que desarrollar, pero lógicamente que aquí yo le hice cambio de los datos, ¿no? Digamos, aquí tenemos, para que ustedes no vayan a creer que esta no es la misma, lógicamente, operación, la misma mecánica, pero con datos diferentes. Bueno, entonces tomamos como número de unidades, tomamos 3.500. Tomamos aquí un precio de venta de 335.000. Un costo unitario que está representado en el 55% del precio de venta, ¿sí? Tenemos unos gastos y otros por 335.580.000. Y las inversiones que están representadas entonces en el capital de trabajo, 130.580.000. Tenemos entonces también los activos fijos por 214.000. Es importante esta tasa de descuento, aquí lo dice la guía de actividades, que esa tasa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo del proyecto, puede, digamos, está en el rango del 17 al 24% de esa tasa de descuento efectivo anual. Digamos que esa es la tasa que nos representa o nos dice la inversión, digamos, o el retorno de lo que es el proyecto, ¿cierto? La rentabilidad. Entonces, en este momento escogimos o seleccioné la del 22%. Nuestra plantilla, digamos que toma en cuenta el 24%.
esta tasa de descuento es importante que a la hora de hacer el ejercicio en los otros escenarios tengamos en cuenta que debe ser del 22% también, o sea que coincida para todos. Bueno, ahora vamos a dar lectura. Entonces dice lo siguiente. Como experto financiero, usted decide evaluar el proyecto de inversión bajo 3 escenarios, los cuales tienen las siguientes características. Entonces vamos a tener un escenario optimista, esperado y pesimista. Nosotros vamos a trabajar con el escenario esperado. Entonces, ese es el seleccionado para trabajar en la plantilla. Estos datos de entrada son bien importantes a la hora de hacer el ejercicio. Entonces vamos a tener nosotros un crecimiento en ventas que depende del Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces acá nos está diciendo que va a tener un crecimiento en ventas del 3,8%. Un índice de precios al consumidor de 3,6% que tiene que ver con el precio unitario. Acá vamos a tener en el costo unitario, digamos, también, esto es de todo, el precio y el costo unitario, ¿no? Entonces va a tener unos 146 puntos, ¿cierto? Que digamos que va a ser de incremento, que esos son, digamos, algunas modalidades financieras, digamos, pero que nosotros debemos pasar también a porcentaje, porque todo debe estar en el mismo número de unidades. Y para gastos y otros tenemos el IPC más 116 puntos. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo porque si no leemos no sabemos cómo debemos hacer el ejercicio. Entonces dice, en todos los casos se espera que se requieran nuevas inversiones. En capital de trabajo, al cabo de un año, la inversión será del 6% respecto a la inversión hecha hoy. Entonces, ¿cuál es la inversión hecha hoy? Entonces, en este momento tenemos 130 millones, ¿cierto? Entonces, cuando dice que a partir del primer año, nosotros vamos a tener un incremento del 6%. Entonces, todos esos datos son los que debemos tener en cuenta a la hora. Dice así, el 6% respecto a la inversión hecha hoy. Luego habrá un incremento del 5% durante los años siguientes. Entonces, durante los años siguientes va a tener un incremento del 5%. Ahí ya, digamos, hasta donde tenemos toda la proyección, que son 5 años. Bueno, ¿qué otro dato es importante? Bueno, ya para la parte, adicionalmente se proyecta que el activo fijo, bueno, esto ya sería ahorita para el escenario esperado, inversión activo fijo. Entonces, de momento, ¿qué les quiero explicar? Entonces, ya plasmado en aquí en la plantilla, cuando tenemos en el primer año estos datos, les reitero, tener en cuenta entonces el número de unidades. Esto es manual, ¿no? Esto es manual, no es formulado. Tenemos el precio de venta, pero aquí vamos a tener en cuenta que en el segundo año, para lo que tiene que ver con ventas, me está diciendo que va a tener un crecimiento en ventas del 3,8%, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Pues lógicamente este valor que corresponde al de 10 por 3,8, ¿cierto? Que sería entonces el incremento más lógicamente el valor inicial. Bueno, eso a partir del segundo año. Ahora, ¿qué queda? Si nos damos cuenta, todo se mantiene durante todos los 5 años. Para facilitar, ustedes solamente diligencian esta casilla y hacen el arrastre hacia las otras las otras celdas, ¿sí? Y lógicamente que tendrá entonces ese valor. Entonces, fíjense que es arrastrar. Ahí inmediatamente se modificaron. Ahora, esos son las unidades. Ahora, ¿qué vamos a tener que ver con el precio de venta? Entonces, en esto vamos a tener que el precio de venta, el precio unitario,
va a tener un incremento del 3,6%, que está dado por el índice de precios al consumidor. Entonces, se supone que en estas también vamos a tener ese incremento, ¿sí? También. Al igual, nosotros hacemos el mismo desplazamiento. Entonces, con que hagamos el diligenciamiento solo en el año 2, solamente hacemos el desplazamiento hacia todos los demás periodos. Ahora, tenemos entonces para lo que es el costo unitario. En el costo unitario me dice que tengo también, además de todo, debemos tener en cuenta que tenemos el 55%, ¿cierto?, del costo unitario. Entonces, como ya lo habíamos dicho inicialmente. ¿Y qué pasa con el segundo año? Entonces, en el segundo año vamos a tener un incremento del 3,6%, ¿cierto?, que es el del precio unitario, más los puntos, ¿cierto? Porque eso tiene que ver, lógicamente, con el costo y con el precio. Entonces, esos 146 no vamos a tomarlo como 146 puntos, sino como 1,46%. Entonces, quiero que eso sí lo tengan claro. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? El D12, que es el costo unitario, por 1 más 3,6, que es el incremento, por el otro incremento, que es 1 más 1,46%. Pues digamos que esa es la fórmula. Y así lo vamos a hacer sucesivamente para todos los demás periodos. Ahora, vamos a mirar lo que es gastos y otros. Entonces, en gastos y otros vamos a tener un incremento de 116 puntos. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo ahí? Entonces, es este valor, ¿cierto?, con el que partimos, incrementando los puntos, pero es de aclarar, como estamos en la parte de gastos, lógicamente que el costo también entra a ser un gasto. Por eso también entonces incluimos ahí el 3,6% más los puntos que equivalen a 1,16%. Bueno, y así para todos los periodos. Entonces aquí yo sí diría que debo arrastrar, para que de una vez vamos viendo si está todo ya. Ok. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Aquí sí ya lo habíamos determinado, que inicialmente en el primer año es el 6%, que a partir del segundo año viene un incremento del 5%. Entonces, esto se mantiene constante, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué vamos a pasar con la inversión en activo fijo? Entonces, ahí sí entramos con esta parte que dice, adicionalmente se proyecta que el activo fijo se deprecie de forma constante durante 10 años, ¿cierto? Entonces me están diciendo que es bien importante que este valor, que es la inversión que estamos haciendo en activo fijo, a los 10 años es que va a tener una depreciación. Bueno, aquí entramos con ese activo fijo en el primer año y lógicamente que vamos a dividirlo en 10. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en 10 años tendría la depreciación. Entonces, cada año vamos a repartir, digamos, esas depreciaciones en los 10 años, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos hacer esa operación. ¿Por qué entra negativo? Porque lógicamente es un detrimento, digamos, como tal, al dinero. Entonces, así lo llevamos para todos también los cinco periodos, ¿cierto? Bueno, ahí validamos a veces, de modo que se conserve de todas maneras. Algo bien importante, en este caso, que tenemos nosotros que el C15, que es en este caso la parte de la inversión, acá, perdón, el C15,
C15, ¿cierto? Es una constante para todos los periodos. Cuando es así, recuerden entonces fijar la constante. La fijamos en este caso con F4. En otros computadores pues de pronto tiene otra configuración, pero con F4 se puede fijar. Entonces no olvidar. Bueno. Ahora, quisiera hacerles, por ejemplo, si nosotros en este caso, como la plantilla la entregan vacía, si nosotros hiciéramos esto, por ejemplo. Ah, pero esperen, me falta darles el valor residual. ¿Cómo hallamos el valor residual? Entonces, aquí vamos a hacer entonces lo que es la suma de todo lo que tiene que ver con la parte de la inversión en capital y con la inversión en activo fijo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a sumar C14, ¿sí? C14 hasta H14, o sea, va hasta el último periodo, más la que tiene que ver con esta segunda inversión, que es la de activo fijo. Esa sumatoria me da 280, 872, 216, ¿cierto? Bueno, que me da un valor positivo. Ahora, les voy a, pues porque pues a ustedes les entregan la plantilla así, si yo hiciera esto, de la parte de abajo automáticamente él arroja los resultados. ¿Qué hallamos ahí? Los flujos, digamos, de caja libre. Vamos a encontrar el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el costo anual equivalente y la relación beneficio-costo. Entonces, si nosotros aquí llegásemos a suprimir, así les entregan la plantilla, ¿cierto? Pero, lógicamente, ahí ya, con solo trabajar esa primera parte, ya obtenemos todos los resultados. Eso quería pues demostrarles para que no crean que en la parte de abajo ustedes tienen que hacer alguna operación, solamente la operación, por eso tienen que estar muy atentos al detalle, porque de lo contrario van a tener errores y van a aparecerles, digamos, se les va a desconfigurar y van a dar de pronto algunos datos imprecisos. Entonces, por eso es bien importante esa primera parte. Entonces, aquí, digamos, para tener en cuenta el valor presente neto, ¿cierto? Como lo decíamos, si el valor presente neto es mayor que 0, pues lógicamente desde acá ya me está arrojando que la inversión es atractiva, ¿sí? Es económicamente viable. Tenemos una tasa interna de retorno que es la que se proyecta que la inversión arroje del 62,92%, que es, pues lógicamente, también un valor interesante. Y el costo anual equivalente, que también es representativo, también observamos que es positivo, y observamos aquí la relación beneficio-costo. En ese caso es porque de la inversión está, digamos, 2 veces, digamos, si nosotros hacemos la inversión, 2,19 veces estaría por encima, ¿sí? Esta es la relación beneficio-costo que está dada entre el valor presente neto, y esto lo podemos, digamos, si lo fuéramos a hacer acá porque lo arroja automáticamente, pero si no, podríamos utilizar la fórmula en la que tiene que ver aquí también, entonces, con la tasa, con el valor, a ver, aquí tendríamos nosotros entonces, si quisiéramos hallar, por ejemplo, entonces sería de la siguiente manera. Acá podríamos hacerlo. No sé por qué no me lo tomo.
No me toma acá. Si lo fuésemos a tomar. No sé por qué acá no me lo toma, pero pues se supone que ahí me debe arrojar el paréntesis y me va deletreando cuáles son los factores que debo tener en cuenta para poder hallar de todas maneras, entonces, en este caso, la razón beneficio-costo. Pero pues aquí automáticamente nos arroja el valor. Bueno. Ahora pasaríamos entonces, bueno, primero que todo quiero saber si hasta acá les fue entendido o si no, pues tendríamos que entrar nuevamente a revisar. Entonces, si quisiera saber hasta el momento si han entendido el ejercicio. Me podrían escribir, porque pues la intención es que vayamos midiendo si el aprendizaje, si van entendiendo, tenemos que volver a repetir. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a una segunda parte que es el escenario esperado, ¿sí? Que tiene que ver con toda la parte de inversión en activo fijo. Okay. Ya, sí creo. Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar lo que tenemos en el escenario esperado de inversión en activo fijo. Entonces, si observan nosotros aquí, vamos a tener en cuenta otra información de entrada que es bien importante y vamos a darle lectura. Entonces, dice, considere que la tasa de descuento, de acuerdo con el nivel de riesgo del proyecto, puede variar entre el 17 y el 24%. Usted debe tomar una tasa de descuento situada en ese rango y evaluar el proyecto. Eso era lo que les estaba diciendo con respecto a la tasa efectiva anual. De hecho, acá ya automáticamente ya asume, ustedes deben fijarse, ¿no? Que tenga el mismo porcentaje que está en el anterior escenario, el esperado, ¿sí? Bueno, acá vamos. Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el nivel de riesgo, la tasa de descuento será mayor. Ahora, estamos dice, en la actividad individual, que era la que ustedes ya tuvieron en este momento, ya debieron haber entregado lo que es la parte individual. Para ello, deben basarse en la web, en el CIPAS, y esos links ya están consignados entonces en el foro y también se les ha enviado por los diferentes medios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, dice así, la actividad colaborativa, y estamos mirando este escenario esperado, inversión activo fijo, dice así, deben tomar como base algunos de los trabajos individuales presentados. Ahí es por eso importante que todos entreguen la actividad individual y van a seleccionar la que vean que tiene como mayor viabilidad, que sea como el valor presente neto y todos los indicadores sean más favorables, entonces van a seleccionar de todos los trabajos individuales uno de ellos, que es el que van a trabajar ya para la parte colaborativa. Ahora, entonces, dice, asuman que al finalizar el año 3 se requiere una nueva inversión. Por eso aquí partimos del año 3. Un equipo informático para lo cual se plantean dos alternativas. Entonces aquí tenemos una alternativa A y una alternativa B, ¿sí? Entonces, se dice que para la alternativa A
aquí nos van a dar unos datos de entrada que es la inversión, nos van a dar la vida útil, nos van a entregar los gastos anuales de mantenimiento y el valor de salvamento. Esa es la información que nosotros tenemos que consignar en esta tablita. Ahora, tenemos alternativa A. Se dice que a los 3 años vamos a tener una inversión de 137.777.000, que es la que entra acá. Como es inversión, pues lógicamente que es una salida de dinero y lo colocamos en término negativo, ¿no? Ahora, ¿qué más información me da? Dice, considere que al hacer la inversión se espera que los costos unitarios a partir del año 4 sean del 69% del precio de venta, ¿sí? Entonces, acá, considere que al hacer la inversión, bueno, eso es una información que tenemos nosotros que colocar aquí en este segundo año, ¿sí? Cuando hagamos entonces también aquí la operación. De momento, les estoy explicando esta tablita. Entonces, dice, los gastos anuales de mantenimiento son de 1.399.000. Entonces, lógicamente que esos gastos anuales de mantenimiento, como tenemos una vida útil de 5 años, entonces, a partir de ahí vamos a tomar 5 años, ¿cierto? Donde se va a dar, aquí también, lo que pasa es que después hace de todas maneras otra observación, pero toma los 5 años con este mismo valor, si se dan cuenta. Y lo que yo les digo, acá, bueno, acá sí se coloca manualmente, ¿cierto? Porque es un dato. Ahora, para la alternativa B, entonces también hacemos lo mismo. Ahí dice alternativa B, la inversión es 139 y tenemos que, a partir, digamos, también del segundo año, entonces los gastos de mantenimiento, ¿cierto? Van a ser de 1.555.000 y también, como les decía, pues va en términos negativos. Pero hay que tener en cuenta que aquí la vida útil es mayor, entonces por eso, entonces iría hasta el año, 2, 4, 5, hasta el año 9, ¿sí? El anterior iría hasta el año 8, partiendo del año 3, pero no porque de pronto a uno se le ocurra. Lo que pasa es que la guía nos está dando esa información de entrada, ¿sí? Que a partir del año 3 es que se requiere hacer una nueva inversión. Bueno, ahora ya tenemos acá esta parte y nos dan otra información de entrada, que es la siguiente. Voy a sacar estos valores acá. Miramos en la parte de arriba. No, perdón. Este es el valor de... Aquí nosotros vamos, lógicamente, en el último año, nos entregan también como información el valor de salvamento. Entonces, a pesar de que en el último año también teníamos este valor, ¿cierto? Que era el del gasto de mantenimiento, vamos a tener un valor de salvamento. Eso siempre se debe contemplar, ¿cierto? Por ese activo fijo en el que se invierta. Entonces, ese valor equivale a 4.555.000, que lógicamente se tiene en cuenta en el último año. Entonces, ahí lo observamos. Y en la alternativa B, el valor de salvamento es de 3.660.000, Entonces, como este es el último año, entonces ahí le hacemos el incremento también del valor de salvamento. Entonces, ya obtenido eso, entonces nos arroja el valor del costo anual uniforme, ¿sí? También que equivalen a este valor. Automáticamente él hace la operación y nos arroja estos valores. Entonces, bueno, se supone que nosotros debemos definir de estas dos alternativas. Aquí es muy claro que la alternativa B, pues es digamos, la menos negativa en una palabra, la más viable. Entonces vamos a seleccionar la alternativa B, ¿no?
Bueno, cuando ya ustedes hagan el ejercicio, pues también mirarán y si es esa la más viable, ¿no? De acuerdo a los resultados que nos da el indicador CAURE. Ahora, acá en esta parte, nosotros también vamos a tener, pero acá yo no hice las, aquí es importante que este escenario esperado es igual a este escenario esperado. ¿Ustedes qué pueden hacer? Tomar esta información. En mi caso, como yo le hice cambios, ¿sí? Entonces voy a tenerlos aquí en cuenta. Porque siempre vamos a trabajar con el escenario esperado y vamos a tener de todas maneras qué modificaciones se tienen, ¿cierto? No sé aquí por qué me lo... Y analizamos por qué no me lo tomo. Entonces, de todas maneras, nosotros aquí vamos a tomar la fórmula, ¿sí? Entonces, es igual al C... Ah, pero es que no están en los mismos... No, aquí no podemos hacer eso. Porque aquí nosotros, ¿qué estamos tomando, cierto? Nosotros estamos tomando el valor de la inversión en activo fijo dividido en los años de depreciación, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pues haremos lo mismo acá. Pero recuerden que en signo negativo. Y arrastramos hacia allá. No sé por qué no me los tomo acá. Esperen, echo hacia atrás un minutico. Porque aquí tenemos otros datos. Bueno, aquí vamos a hacer los cambios como lo hicimos en el inicio también entonces, para que de pronto aquí pronto se nos distorsiona porque hay otros datos diferentes. Entonces, vamos a hacer lo mismo que tenemos aquí en este escenario esperado. Entonces, estos datos, quiero colocarlos. Hasta que por fin me contesta. David, hasta que por fin me contesta. Que no había sonado. De hecho, como 6 años. Bueno, aquí tenemos nosotros que son 3.500 unidades, ¿no? Acá, entonces vamos a hacer 500 unidades.
Si todavía para que el curso diga, nosotros vamos a ir. Que acá están llenos. O hay que hablar con la señora esta, solamente están llenos los de ese y los de 11. Ella misma me lo dijo. 16%. Digamos que ya ahorita pues tenemos entonces ya normalizado otra vez el escenario esperado, porque pues igual como le cambié los datos, entonces a mí me tocaba modificarlos de acuerdo a cómo hice la modificación en unidades y en cada una de las variables. Bueno, entonces, ¿qué es lo que de alguna manera entra aquí de modo diferente? Entonces, nosotros acá escogimos la alternativa B, ¿cierto? A partir del del tercer año, hace un ingreso de esa nueva inversión en activo fijo, que como decíamos es una salida, y por eso tomamos en cuenta en este momento este valor que es el valor que tomamos en esta parte, ¿sí? Entonces, ahí les es claro los movimientos que de alguna manera hice, pero para actualizar la tabla. Pero lo que estamos adicionando es la nueva inversión en activo fijo, que corresponde a partir del tercer año y que como seleccionamos la alternativa B, el valor que tomamos es este. Si hubiéramos seleccionado que fuera la alternativa A, entonces el valor que se iba a tener en cuenta sería el de la parte de arriba, y ese es el que vamos a ubicar acá, porque pues ese es el dato que corresponde a la nueva inversión. Bueno, ahora, en este valor aquí también, que es el valor residual, también que, como dijimos anteriormente, que son la suma de las dos inversiones. Entonces también tenemos en cuenta. Bueno, este por defecto entra para la parte de depreciación, pero eso lo arroja ahorita más adelante. Bueno, como les decía, estos datos acá automáticamente se recalculan. Entonces aquí observamos también que tenemos el valor presente neto favorable, lo mismo la tasa interna de retorno, el CAUE, y lo mismo la relación beneficio-costo, ¿sí? Entonces aquí nosotros si podemos de pronto disminuir algo de ceros, pues lo podemos hacer. Pero si no lo dejamos así, no pasa nada. Bueno, ahora, entonces, ¿qué quedó claro de acá? Que hicimos aquí todo el análisis para seleccionar la mejor alternativa, que ya tomamos que sea la alternativa B, que ese valor del activo fijo entra también a formar, digamos, a sumar en el año 3, y que entonces por ese orden de ideas, entonces ya igual si comparamos, aquí tenemos los mismos datos del escenario esperado, porque siempre vamos a trabajar con el escenario esperado, pero teniendo en cuenta la información que nos están dando de entrada. Ahora vamos a pasar a la parte de depreciación. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que como datos de entrada vamos a tomar como dato del valor de la inversión en activo fijo, es el valor que tenemos acá, porque escogimos la alternativa B. Pero en esta parte pues ya va a entrar lógicamente con un valor positivo. Tenemos el valor de salvamento que nos han entregado también y que equivale a 3.466.000 pesos, como lo observábamos nosotros acá para la alternativa B, y esto lo tomamos aquí de la tabla que nos entrega también. Entonces, digamos que todos los datos es tomar en cuenta la información que nos entrega. Bueno, ahora,
Aquí ya, pues lógicamente nos está calculando la base de depreciación, que es el valor de la inversión menos el salvamento y la vida útil de cero. Estos datos que nos arroja acá también se recalculan. Aquí no tienen ustedes que calcular absolutamente nada. Entonces tenemos el saldo inicial, tenemos en el primer año, ¿no? Miren, si iniciamos con estos 139 millones, ¿cierto? En ese primer año. Después hay una depreciación acumulada y un saldo final, que ese saldo final pasa a ser el inicial en el segundo periodo y así sucesivamente. También les quería decir, o sea, si nosotros llegamos, eso también se recalcula, si nosotros aquí llegásemos a suprimir, por ejemplo, acá, ¿cierto? O sea, por eso nos damos cuenta que no tienen que hacer solamente sino diligenciar esta tablita. ¿Listo? Entonces, bueno, eso les quería, pues, porque uno a veces ve, uy, todo eso tengo que diligenciar. No, pero sí tienen que analizar, como les estaba explicando, ¿sí? Y aquí, pues, están todas las fórmulas de depreciación, la depreciación acumulada, ¿sí? Y la del saldo final. Entonces, es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y al final, pues el saldo final va a ser de 3.466.000. Ahora, en esta parte ya, entonces si seguimos revisando, dice, ¿cuál alternativa de inversión en equipo informático es mejor? ¿Cierto? Y el efecto de la nueva inversión sobre los... Entonces, ¿cuál alternativa de inversión fue mejor? Pues ya eso, digamos, ahí tenemos la respuesta, que es la alternativa B, y hay que explicar por qué, con base en el CAUE, ¿cierto? Que ese es el dato que nos dice que esa es la mejor alternativa. Ahora, se dice, el efecto de la nueva inversión sobre los flujos de caja proyectados influirían en la decisión de la inversión. Justifique su respuesta. Entonces, ahí ustedes sí tienen que tener en cuenta de que al hacer la nueva inversión, ¿cierto? En qué influiría, qué variaría, y por eso hay que justificar la respuesta, ¿cierto? Y que si eso haría que se tomara, digamos, otra decisión frente a la inversión. Entonces, esa sí es parte del análisis que ustedes deben hacer. Ahora, un segundo punto dice, asuma que el nuevo establecimiento comercial se podría abrir en el sector del poblado en la ciudad de Medellín con base en lo anterior. Ahora, responda a las siguientes preguntas comparando la alternativa 1 de inversión con el escenario esperado. Mencione en la parte individual. Así ve, esa primera solamente personalmente les voy a hacer pues solamente el ejercicio con la primera alternativa, ¿sí? Porque la demás, pues, es la misma mecánica, simplemente que tienen, pues, lógicamente que leer y tener en cuenta. Ahora, entonces vamos a tomar acá en cuenta para este primer escenario. Entonces, aquí vamos a tener un escenario en el municipio de Chía y tenemos que ver con el escenario esperado. Entonces, aquí nos están dando la tablita. Ustedes no tienen que, de pronto, que pensar, ¿yo qué dato voy a colocar? No, aquí está muy clarito y me dice entonces, sino que a fecha de hoy, el valor de hoy es 309.000. Acá, yo coloco acá, pero es que se vino de ese 30. Como yo cambié los datos, pues lógicamente que aquí se me modificó también la tabla. Pero lo que me da a entender es que yo tengo en cuenta, en el caso de ustedes van a tener en cuenta la tablita a fecha de hoy, que tiene que ver también con la parte del escenario esperado. Ahora, en el primer año vamos a tener el valor de 99, en el segundo 109, bueno, y así sucesivamente. Entonces, esos son los datos que le están dando para la alternativa 1.
Ahora, la tasa de descuento, entonces la que estábamos hablando, que no puede variar, y él la toma, la recalcula y automáticamente la reformula y la trae del escenario esperado, que es el 22%. El flujo de caja descontado. Entonces, esta es la fórmula, si se dan cuenta. Entonces, el flujo descontado tiene que ver entonces con el flujo de caja libre, ¿cierto? Si nos damos cuenta que es el D5 en el año 0, ¿no? En el año 0. Y eso dividido en 1 más el D6. Y el D6 es la tasa de descuento. Pero tienen que tener en cuenta que deben aquí fijar porque esa va a ser una constante. Entonces, tienen que revisar que esa es una constante, entonces la van a tener en cuenta así para todos los periodos. Y elevado a d a la 4. Si miramos d a la 4 es elevado a la 0. Ese es el flujo de caja descontado, esa es la fórmula, ¿sí? Entonces la repito, es el dato del flujo de caja libre en el año 0, dividido en 1 más la tasa de descuento, ¿sí? Que deben fijar elevado a al año 0, en este caso. Bueno, y así lo que tienen que hacer entonces es arrastrar, ¿cierto? Para todos los periodos. No tienen, lo importante es que esta parte les quede bien. Ahora, vamos a tener en cuenta que el valor presente neto. Entonces, el valor presente neto ya lo sabemos por fórmula que equivale a partir del año 1, ¿cierto? Entonces sería LE17, LE7 hasta el I7. Entonces, tomaríamos en cuenta la sumatoria más el dato en el año 0, ¿sí? Entonces, así se halla el valor presente neto. Esa es la fórmula. Ahora, la tasa interna de retorno. Entonces, la tasa interna de retorno, por fórmula también, es la sumatoria que tenemos nosotros desde 5, desde acá, hasta H5, hasta, es que aquí no tengo, un momento, por favor, que es hasta el final del periodo 5. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es simplemente aplicar las fórmulas. Ahora, también la fórmula para beneficio-costo. Como ya todos sabemos, entonces es el valor presente neto dividido, entonces, en este caso, en el flujo de caja descontado. Acuérdense que para lo que es allá la fórmula de beneficio-costo, entonces tenemos que tener en cuenta el valor presente neto dividido, ¿sí? En el valor del año 0, del flujo de caja descontado, ¿cierto? Más 1. Y así obtenemos la relación beneficio-costo. Ok. Bueno, hasta acá han entendido. Quiero que por favor me escriban en el chat si hasta acá han entendido. Alguien me dice que de pronto son 3.180 unidades. No, porque lo que pasa es que yo no estoy haciendo el mismo ejercicio, sino fue un dato que tomé. O sea, tomé datos diferentes a los que nos entrega el ejercicio. Ah, bueno, ¿por qué me pregunta aquí William? En el año 9 de la alternativa B, ¿por qué el valor es diferente? Entonces, porque ahí no sé, es que tal vez de pronto William no llegó cuando estábamos nosotros haciendo esta parte, pero de una vez lo vamos a aclarar. En el escenario esperado,
es que aquí en este último año nosotros estamos asumiendo el valor de salvamento, ¿cierto? Ese valor de salvamento lo da la información de entrada acá, que corresponde a 3.666.000. Y ese aquí también en la parte de la alternativa A, acá, también tenemos en cuenta el valor de salvamento, que es 4.555.000, ¿sí? Porque eso siempre es como digamos, ese dinero que se tiene que tener en cuenta cuando se hace la inversión en activo fijo, ¿cierto? Él se deprecia, pero también hay un valor de salvamento. Entonces lo debemos tener en cuenta. Y de todas maneras, hemos ido paso a paso. Después ustedes miran pues con detalle la grabación, pero hemos ido con todo el paso a paso para que tengan en cuenta, digamos, por qué tomamos algún dato, porque todo viene dado en la guía, ¿sí? Bueno, entonces, a ver qué otra pregunta tienen también acá, veo yo. ¿Qué otra pregunta? Esa pregunta la tenía Ovidia. ¿Podría ser posible acercar un poco la imagen? Sí, por eso hace un rato yo les preguntaba que si de pronto sobre todo la guía, de pronto no veían bien la imagen. Aquí me pregunta, William, no William, lo que pasa es que yo cambié el número de unidades, ¿sí? Entonces no es la misma unidad, no son las mismas unidades porque yo hice una modificación. Sí, solamente en el último año se tiene en cuenta el valor de salvamento. Siempre eso es por regla, ¿sí? Bueno, nos puede guiar en el análisis. Sí, ya ahorita continuamos. Entonces, bueno, vamos acá. Y entonces vamos ahora, bueno, otros pues como les decía, se van teniendo en cuenta entonces con la guía, con toda la información, y ahí nos va diciendo alternativa 1, alternativa 2 y así sucesivamente. De hecho, mire, aquí es muy claro, dice, aquí entramos con el escenario esperado sin inversión en equipo informático. Y aquí la ciudad de Medellín, que tiene que ver con esta segunda tabla también, que hay que tenerla en cuenta. Es que en mi caso no coincide porque lo que yo le digo, él automáticamente toma datos de los datos de entrada iniciales y son diferentes a los datos de entrada que da el ejercicio. Bueno. Entonces ahora en el análisis de sensibilidad, vamos a ver qué nos dice acá más de alguna otra información del análisis de sensibilidad. También tenemos que tener en cuenta, como ven, el escenario esperado. Esto no se modifica en nada. Lo único que hacen recomendación es que este valor se ingresa manualmente. De resto, pues todo corresponde. En mi caso, pues aquí tendría que cambiar entonces las unidades. Bueno, este dato sí hay que incluirlo manual, ¿no? Entonces, en el caso mío, debería colocar el otro dato.
184.250. Este otro dato también se modifica y es 335.580.000. A los que ingresan, lo que pasa es que yo cambié los datos. No son los mismos datos. $580. Bueno, digamos que yo ya le hice los cambios de las unidades porque pues y los precio de venta, del costo unitario, bueno, de gastos y otros para los que entran nuevos, esos fueron los datos que determiné. ¿Listo? Bueno, y tener en cuenta que este dato deben, para este análisis de sensibilidad, la recomendación es que este dato se haga manual. ¿Listo? Bueno. Ahora, entonces miramos aquí que el escenario esperado está totalmente igual. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí lo que vamos a hacer es a correr aquí porque nosotros observamos que el valor presente neto, que la tasa interna de retorno también favorece, lo mismo el CAUE y la relación beneficio-costo. Entonces, vamos a entrar a correr el simulador. Aquí, ¿qué es lo que buscamos con este tema? Aquí lo que buscamos es tratar de hallar cuáles son las variables más sensibles, digamos, para el proyecto, a las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta y tener mayor atención. Si es una variable que es muy sensible, de todas maneras, a que el proyecto, digamos, entre en detrimento económico, pues entonces hay que tenerla muy en cuenta, ¿sí? Y cómo de alguna manera tomar una estrategia para que el proyecto de alguna manera no se vea afectado con esa variable. Entonces, acá no sé por qué no la corre. Bueno, debe ser pero debería correr. Bueno, ya aquí tenemos los datos, pero en un caso, no sé por qué hace rato en el análisis sí me corrió. En cambio en esta no. Que quería probar si era que pasaba algo y no me corría. Ay, ahora toca que esperar de todas maneras porque no sea que se presente alguna desconfiguración por de pronto yo bloquear y detener el ejercicio. Aquí en el análisis de riesgo tenemos que tener dos variables bien importantes que también es el índice de precios al consumidor, el IPC, también se debe tener en cuenta. Entonces, aquí lo que hace es al modificar esas variables, cómo se comporta. Bueno, a la fecha han entendido hasta donde se ha explicado. Sí. ¿Profe Diego está unido? Sí.
Voy a permitir micrófono a todos por si desean. Hola, profe Jazmín, ¿cómo está? Buenas Buenas noches, tardes. profesor. ¿Cómo está, profe Muy Diego? ¿Cómo bien, ¿y está? ustedes? ¿Cómo les va? Veo que ya estás terminando y todo muy bien. Les hiciste el trabajo. Voy a reportarte con la Pero lo directora del hice, programa. pero lo hice con otros datos, profesor. Claro. Sí, no. Pero sí, ahí les ayudé bastante, se les ayudó mucho. La Sí, verdad, sí. Ahí sí, como dice uno. Ahí para que saquen todos la máxima nota. Y vamos a vale tomar 175. tomar los nombres de los estudiantes de la lista y ver que efectivamente saquen 175. Si no, entonces les bajamos de castigo Vale, porque no pueden sacar menos. total, total, total. Yo quiero una profesora como usted. ¿En serio? Bueno, entonces vamos a ver si ya, gracias profesor Diego, muy amable también por su acompañamiento. Y ahora vamos a entrar a mirar entonces, ay, ¿por qué pasa acá? Ay, no ha terminado de correr. Profesor Diego, ¿uno puede detener acá sin de pronto se presente después alguna desconfiguración o algo? No, profe, ahí le toca esperar porque ahí no le deja Sí, hacer nada más. ok. Que llevamos ratico, pero sí toca esperar porque así me pasó. Sí. Entonces no olviden por favor el trabajo individual si no lo han presentado cuanto antes. Mire que hacer realmente el ejercicio, los ejercicios, digamos, en la guía es muy corto, es simplemente dedicarse, entrar y mirar de todas maneras los videotutoriales, leer la guía con detenimiento, porque ese es un error, que a veces se inician y empiezan a mirar la guía, la plantilla, pero no miran la guía, y ahí está toda la información de entrada. Profe Diego quiere decirles algo a los estudiantes también, mientras aquí nos corre el simulador. Eh, no, muchachos, en realidad, pues la actividad es muy sencilla, como vieron en el excelente demostración que les ha hecho la profesora Jazmín. Lo importante después de que obtengan los cálculos es la interpretación y dar respuesta a las preguntas, que no se les quede, que a veces pasa que se les queda por ahí una preguntita. Des en cuenta que cada pregunta tiene como varios interrogantes, entonces que no se les quede sin responder todo, porque si no ustedes dicen, pero ¿por qué no me saqué 175 si respondí todo? Y en realidad es que se les quedó por ahí un interrogante. Pero, y aprovechen, recuerden, hasta el 12 tenemos realimentación, ya después del 12 ya que Dios los bendiga y que hayan aprendido todo muy bien. Gracias, profesor. Muy amable. Entonces, atentos a toda la información que se les imparte. Y verá que al final, pues va todo bien. Gracias. No, pero esto está corriendo cualquier cantidad de muestros. Cuando lo hagan, hagan el ejercicio, entonces mire, para que de alguna manera se den cuenta que de todas maneras cuando se corre el simulador, cuando se ejecuta, entonces se demora, ¿no? Entonces es darle espera.
Aquí, como les decía, aquí vamos a comparar dos variables, vamos a tener en cuenta dos variables que son las que lógicamente siempre van a modificar el ejercicio, y es el Producto Interno Bruto y el índice de precios al consumidor. Entonces, ahí lo que se hace, cuando se modifican esas variables, ¿qué pasa con el valor presente neto? ¿Sí? Y por eso, al correr el simulador, nos arroja la tabla de todos los movimientos que se dan, y ahí es donde tenemos, entonces ahí nos arroja esos tres datos. Si tenemos el valor, el PIB de tanto y el IPC de tanto, me arroja tal valor presente neto. Y ahí es donde podemos mirar comportamientos del valor presente neto, ¿sí? Frente a las variables. Si nos da positivo, si nos da negativo. Entonces, es bien importante para observar las variables más sensibles. Digamos los datos, porque finalmente estamos analizando esas dos variables, pero es mirar si está por encima o está por debajo. Entonces, cómo es el comportamiento y qué debemos hacer. Entonces ahí es donde miramos, bueno, si no es conveniente, ¿cierto? Porque el valor presente neto nos está dando negativo, entonces, bueno, que debemos también incrementar el número de ventas, ¿cierto? Porque pues el incrementar el número de ventas, pues hay mayores ingresos, entonces nos da de alguna manera el equilibrio también para el proyecto y la rentabilidad. No, es que no me deja accesar a otra hoja de cálculo. Mientras, ay, pero tampoco puedo, ¿o sí? Ah, no, acá sí puedo ingresar. Les voy a pasar de momento, entonces, los enlaces para que por favor, entonces los vayan diligenciando. De una vez les voy a pasar el link de asistencia y el de la evaluación cualitativa del CIPES. Mire, entonces les voy a dar el nombre del CIPAS. Entonces les coloco acá. Ay. Mi nombre es Jazmín. Por favor, les pido el favor que el nombre pues esté bien lo posible. La zona acá es la Z-Cori, la zona centro-oriente. ¿Qué otro dato? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Si quiere, me puede hablar lo de Daisy Lorena
Por favor, ahí puede, ya está para que ustedes puedan habilitar el micrófono y puedan comentar. Entonces, Daisy, por favor. En tutora si le doy clic en ejecutar análisis de sensibilidad, ya tengo todos los datos, toda la matriz llena, pero empieza a cargar y no me sale nada. ¿En cuál? ¿En la de sensibilidad o en la de riesgo? En la de sensibilidad. Pues ahorita estaba mirando. Bueno, pero esperemos que termine acá y revisamos acá también. Ya como que terminó de correr. ¿Y no todavía? Sí, todavía está corriendo. No sé si puedo, pero ya puedo entrar acá. No, no me deja. Bueno, ya han podido diligenciar. Mientras ir adelantando en eso, por favor. De todas maneras, si queda alguna duda, hay otro profesor. Profe Diego, creo que el profe Rodrigo tiene pendiente otros CIPAS, ¿no? Entonces, cualquier duda o aclaración, y me imagino pues habrá que decirle en dónde de pronto les haga mayor énfasis. No, eso está muy demorado. Dios. Hola Daisy, Sí, señor. ¿cómo estás? Estoy revisando justo tu trabajo. Ya te voy a dejar la realimentación para que aproveches que hiciste el CIPAS con la profe Jazmil y de una vez corrijas esas cosas y ya queda muy adelantado tu trabajo. Nomás les quedaría faltando el análisis de riesgo de la simulación de Monte Carlos, pero ya les explicaron cómo se hacía. Gracias, profe. Entonces, mejor dicho, para que aproveche Bueno, y de sí, una vez señor, acaben ese muchas trabajo. gracias. Chao. Bueno, sí, señor. La simulación ha terminado, mire, se demora un poco, ¿no? Y un poco todo. Entonces ya aquí ya culmino. Bueno. Bueno, ahora en este momento decía, pero parece que vamos a ver acá, aquí ya no se ejecuta, o sea, después, profesor Diego, profe Diego, Hola. ¿está por ahí? Profe, Sí. mire, es que no sé, si por ejemplo, aquí pues lógicamente que ya ha corrido, ha ejecutado el simulador, ¿cierto? El análisis de sensibilidad. Pero si yo quisiera volver a correrlo, ¿ya no permite? Pues yo creo que al menos de que haya cambios en las variables, el análisis será el mismo, profe. Entonces, por eso no le cambia el gráfico ni los valores. Tendrías que modificar. Eso puede ser lo que le pasa como la niña que acabo de decir. ¿Quién?
Daisy. Daisy. Daisy lo que tiene es que el costo unitario del año 1 no lo puso manual, sino que está por 51%. Entonces eso genera una relación de dependencia entre el precio de venta y el costo unitario y eso afecta el resultado del análisis de sensibilidad, pero es lo único que tiene que corregir. Bueno. Sí, señor, ya lo corregí. Ok. ¿Alguno se le ha presentado también inconvenientes que quieran, pues, en este momento observar para poderles asesorar o orientar? Bueno, entonces, bueno, En el análisis de riesgo los datos también se colocan. En el análisis de riesgo los datos también se colocan manuales. En el análisis de riesgo, aquí este dato, sí, también se coloca manual. Sí, los demás tienen que ir con la formulación de arriba, ¿no? Con el C3 y el C4 para que sean valores aleatorios y se pueda correr la simulación Monte Carlos, porque si los pones de forma manual todos, pues no va a pasar nada porque no va a haber simulación, o sea, no puede, el programa no puede ejecutarse. Gracias, profesor. Bueno, aquí si observamos nosotros, entonces aquí están cuáles son las variables entonces más sensibles. Entonces tenemos aquí la de mayor sería la del precio, ¿cierto? La del precio obtenemos aquí nosotros que es un mayor porcentaje, o sea, el rango está, si aquí es cuando el BPN, digamos, es igual de todas maneras a 0. ¿Qué ocurre cuando el BPN es igual a 0? Con el precio, ¿cierto? Entonces, tenemos los rangos entre menos 9,33% y el 9,33%. Al igual, bueno, ya le continúa, digamos, el costo unitario, entraría siguiente sensible la producción de unidades y la que menos sería el costo fijo, ¿cierto? Bueno, aquí en este caso si nosotros miramos y observamos acá, vamos a observar acá. Acá dice sensibilidad respecto al número de unidades. Entonces, si el BPN tenemos que vale 406, que es este valor que tenemos acá. El valor presente neto tenemos que tiene este mismo valor, ¿cierto? Entonces, para ello nosotros tendríamos acá, ¿cierto? 3.465 unidades, que sería como lo que podríamos hablar de los escenarios, ¿no? Ese sería un escenario pesimista, este sería el escenario, digamos como tal, el esperado, y este sería el escenario optimista. Y para ello, pues obtenemos los valores de BPN. Entonces, en este caso sería el valor, aquí en el pesimista, el valor del BPN sería 389.878.771. Y si se dan cuenta, mire que el valor esperado es este mismo valor 406.000 que lo obtenemos acá también, ¿sí? Y aquí sería digamos, en el caso de un escenario optimista, entonces tendríamos estos datos del BPN frente al número de unidades, ¿sí? Bueno, entonces digamos que esto es como las variaciones que se pueden dar. Espérenme acá. Que se pueden dar. Entonces, él quería que miraran de todas maneras esa comparación. Profesor, ¿su merced tiene algo de pronto que pueda observar aquí en el tema de análisis de sensibilidad? No, profe, tranquila, aquí está muy bien. Ok, y si observamos acá nosotros, esos mismos valores que tenemos aquí en el gráfico de Tornado son los valores que tenemos acá de las diferentes variables y por lo cual el BPN toma los datos del escenario pesimista, el escenario esperado y el escenario optimista.
Entonces, esto es para que lo analicen con cada una de estas variables acá. Y aquí lo podemos comprobar. Aquí tenemos menos 2,56, aquí lo tenemos acá, ¿cierto? Que sería entonces en ese orden el escenario pesimista y aquí el optimista, el 2,56. Y por ende el BPN es proporcional. Si estamos en el escenario pesimista, pues el BPN toma un valor menor, en el optimista el valor mayor y en el escenario esperado, pues digamos, es como el promedio. Bueno, eso frente a lo que tiene que ver con el análisis de sensibilidad. Ahora, vamos a pasar a lo del análisis de riesgo. Entonces, en el análisis de riesgo, aquí tenemos dos variables bien importantes, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y el de la inflación. Entonces, por eso era que les decía, ¿qué les corre el simulador? ¿Qué es lo que hace? Pues él empieza a cambiar todos los datos y cómo de esa manera se comportan todas las variables, ¿cierto? Entonces, es como eso. Entonces, por ejemplo, si acá nosotros a veces movemos, no sé, ¿sí? Ya aquí, ya podemos dar al aleatorio y él inmediatamente cambia. Entonces, como ya lo corrimos, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, correr, él va haciendo todo el ejercicio y nos va arrojando. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Que cuando el valor presente neto tiene, por ejemplo, este valor, entonces el producto, digamos, interno bruto sería este valor y el índice de precios al consumidor este valor. Entonces, digamos que es como hacer de todas maneras el análisis de los comportamientos del BPN frente a esas variables que estamos ejecutando, ¿sí? Y que estamos modificando. Entonces, bueno, no sé qué más quieran observar. Si tienen alguna otra pregunta. Tatiana en su merced entró pues un poco como tarde, entonces de pronto pues no va a entender porque ya estamos culminando, pero pues al igual ahí va a quedar la grabación, ¿no? Ya pudieron todos, y quiero que me respondan en el chat si pudieron todos diligenciar la encuesta y la evaluación. Daisy ya pudo diligenciar. William. William, su merced puede habilitar el micrófono. Señora. A ver acá. William puede hablar si desea. William tiene la mano levantada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por favor, la consignan en el chat para poder despejarle las inquietudes. Tatiana, ¿comenta algo? Daisy debe ser que, y el análisis de riesgo sí le corre bien, porque es que Daisy dice que en el análisis de sensibilidad, o sea, la saca de la página. Tendría que volver como a hacer el ejercicio nuevamente y de pronto que tuvo algo que, no sé, porque sí puede ser, no sé, si la configuración del equipo. Sí, ya en el análisis de sensibilidad era lo que el tutor decía, que pues teníamos que colocar los datos manuales, pero en el análisis de riesgo
riesgo le doy ejecutar otro simulador y me parece que el objeto no admite esta propiedad, un método, no sé si será mi computador. ¿Cómo? Es que ahí casi no se le escucha, Daisy, qué pena. Daisy, si quieres, mañana en la tarde, puedes y nos reunimos por Skype y revisamos tu plantilla por videollamada para revisar a ver qué problema tiene para ejecutar el análisis de riesgos. ¿Le parece bien? Bueno, sí, señor, muchas gracias. Gracias. Después del, prográmate para las 4:30, ¿listo? Ahí en el grupo, en el foro está mi Skype, entonces me escribes y hacemos la llamada. ¿Perfecto? Bueno, sí, señor. Listo, Daisy. Chao. Muchas Gracias. gracias. Muy amable. Bueno, entonces ya no veo que digan más preguntas. Asumo que si quisiera que pues consignaran si entendieron o quedan con alguna duda, porque pues diría que ya terminamos en sí la explicación. Ahí ya de toda la plantilla, de cómo dar lectura a la guía en el paso a paso. Ok. Bueno, entonces, pues desearles de verdad muchos éxitos en esta actividad, que estamos a solo 10 días y de verdad que el tiempo va muy rápido y además porque tienen mucho más otras actividades. Entonces, agradecerles la participación y también pues desearles una feliz noche. Entonces, ya voy a detener la grabación y entonces a despedir. Bueno, hasta luego también, profesor Diego, muy amable, también de verdad por su acompañamiento. Entonces, que estén muy bien. Chao, Jazmín. Bueno, chao.